Lucha contra la corrupción. Cuando habla de lucha contra la corrupción, lógicamente habla sobre el control de los insumos químicos en cuanto al narcotráfico, habla sobre la reducción de los embrios de coca, habla sobre, con lo que es corrupción, dice defensa de la, habla de la imprescriptibilidad. Es decir, eso es fundamental. Acá hay tres aspectos fundamentales, que todos los funcionarios del Estado que han metido la uña, pues se acogen a una serie de elementos judiciales y a los 10 años lo vuelves a tener en la administración pública. Con esta norma de imprescriptibilidad, prácticamente de por vida esa persona no va a poder entrar al Estado. Y el otro aspecto fundamental es que hemos escuchado a nuestro presidente del Congreso, nuestro compatriota Hugatás, que ha dado tres cosas fundamentales. La primera es que ha creado una comisión de inclusión social dentro de las comisiones que el Congreso tiene para poder vigilar. Y la otra es que ha creado dos subcomisiones, una subcomisión de contratación de licitaciones y obras públicas. Es decir, el Congreso va a poder interceder en forma concurrente, inmediata, en aquellas licitaciones que se hacen a nivel nacional. Y otra subcomisión que va a investigar y va a hacer un control exhaustivo, inmediato, sobre las compras directas que hace el Estado. Tres cosas que la gente todavía no está, los compatriotas no. Eso es importantísimo, porque normalmente un control es posterior. Cuando ya se robaron, ya pues no. No, la cosa es antes y en el momento, es decir, es previo y concurrente. Entonces, por lo tanto, la norma que nuestro Congreso ha dado de incluir esa comisión de inclusión social para que se controle y que se cumpla, que lo que estamos ofertando se cumpla y que las licitaciones públicas en el momento de la ejecución sean observadas, verificadas, inscritos en el momento y las cumplan, que los funcionarios del Estado, que esa famosa coima del 10% colegiada ya no va a haber, y si iba a ser menos. Eso es fundamental. Por eso entonces, con respecto a la corrupción, se están dando pasos muy certeros. Yo estoy seguro de que ustedes van a ver que en el futuro va a ser más difícil, porque ya no tienes las áreas de logística o los departamentos de compras van a tener que modificar en cierta manera su proceso, no tanto de compra o de licitación, sino que van a tener un ojo más que los va a estar mirando y le va a estar pidiendo información y le va a estar haciendo un seguimiento en el momento de cómo va ese proceso, de tal manera de que ya va a ser más difícil de poder sacarle la vuelta al Estado. Entonces, por lo tanto, la lucha contra la corrupción en ese aspecto está yendo muy bien. El otro aspecto es, la supresión de penas, ¿no? De penas, está hablando de la supresión de penas. El otro punto es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso también es importante porque el presidente lo ha dicho perfectamente, él va a presidir, ¿no?, ese Consejo Nacional, y eso va a ayudar a fortalecer, en este caso, la lucha contra la corrupción, ¿no?, a nivel de los delincuentes. Entonces, tenemos esos tres aspectos fundamentales que nos ayudan. El otro aspecto es política de energía. Ya sabemos sobre el lote 88. En el plan de gobierno, la hoja de ruta habla sobre el plan, sobre el lote 88 y sobre el gas. Dice, ¿no?, disminución del precio del gas. No ha hablado de que va a costar 12 soles el galón, no dice. Ahí dice una disminución gradual del precio del gas licuado, dice de petróleo GLP. Entonces, un poco cuando hubo la oferta electoral hicieron 12 soles y no es verdad. Algunos pusieron 12 soles para sacarle un poco de ventaja, pero el verdadero mensaje del plan de gobierno no establece un precio, establece un procedimiento, y eso se va a tener que cumplir porque de acuerdo a la política del gobierno, lógicamente se va a priorizar este lote 88 para que tenga en primera instancia el abastecimiento de gas a la población.
¿no? Y no se venda de acuerdo al precio internacional. Ya es un problema de costos de proceso de abastecimiento, porque ahí es donde se encarece, que hay muchos elementos que intervienen técnicos, que ya los técnicos van a establecer para poder cortar, porque hay unos que aprovechan pues ciertas condiciones económicas y le dan un sobreprecio. Con respecto a la política de regulación, libre competencia y protección del consumidor, lógicamente, acá es fundamental. Ustedes saben muy bien que cualquier política, cualquier país, tiene que darle fuerza a esta política de regulación. Sí, el Estado es un ente regulador, pero el Estado tampoco puede meterse en problemas, ¿no? Como antes había antes empresas que se dedicaban a rubros que debe dejarse a la empresa privada, pero que también el Estado puede intervenir en aquellos sectores donde la empresa privada no produce o no sirve a la sociedad. Entonces, esta política de regulación hace que exista libre competencia, pero que también al Estado le da ciertas condiciones económicas, legales, que le permita, digamos, incluirse en ese segmento y poder fortalecer. Por ejemplo, en el caso del Banco de la Nación, a nivel nacional tenemos una buena infraestructura, entonces hay que utilizarlo, pues el agrobanco con el Banco de la Nación, o juntar varias instituciones y poder dar un servicio al agricultor que está pues en una provincia donde no hay banca privada. Por lo tanto, eso es saludable, porque entonces estamos utilizando parte del Estado para ayudar ahí. Sobre política de empleo de calidad y derechos laborales. Dice, el plan de gobierno establece las relaciones laborales, habla sobre el funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo. Ese Consejo Nacional del Trabajo, que lógicamente le va a dar una estabilidad laboral. Habla del respeto a los derechos laborales, habla sobre los inspectores de trabajo. Es sencillo. Nuestros empresarios peruanos son buenos, pero perdónenme la expresión, sacan la vuelta, ¿no? Así como son buenos, también buscan la manera de no pagarle a los trabajadores. Y si tienen doble planilla, tienen doble libro. Yo he participado en una empresa, he trabajado en una empresa donde el mismo jefe de hoy, hermano, por favor, si vas a trabajar conmigo, me vas a llevar así, ¿no? A estos señores negociaba con el empleado, ¿no? Por decirte, le decía, bueno, mi costo real de un trabajador recibe un sueldo de 1.000 soles, es 1.600, porque si yo pago todos, si pago AFP, salud, si pago vacaciones truncas, provisiones, CTS, y hago todas las provisiones que normalmente es una planilla, me vale un trabajador que yo le pago 1.000 soles, me vale 1.600. Es su costo real en términos de costo. Entonces, ¿qué hago yo como empresario? Le saco la vuelta, pero digo, no, ¿sabes? Te voy a seguir pagando 1.000 soles. ¿Ya? Y te voy a pagar en efectivo y tú me haces esos honorarios. Entonces yo no cumplo con los derechos laborales. Le saco la vuelta. Y como el trabajador tiene, como en nuestro país tenemos que trabajar sí o sí, lógicamente el trabajador tiene que aceptar y dice, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Y además, ya, no importa, y no piensa en el futuro, no piensa en su seguridad social. Entonces se rompe el esquema. Y así ese segmento de trabajadores que tenemos, yo diría de un 50-40% que está en ese segmento, es que casualmente el empresario le saca la vuelta y el empleado o el obrero acepta. Por eso debe haber inspectores. ¿Por qué? Yo, mucho más, 3.000, 4.000 inspectores que trabajen y que visiten empresa por empresa. A todo el mundo se le exige que deben tener, vas a ver que nuestra población económicamente activa y dentro de ellos los que son formales va a subir. Porque lógicamente acá le sacamos la vuelta a todo. Entonces lógicamente necesitamos que alguien nos esté controlando. Te controla, entonces si comienzas a ponerlos a todos en planilla. Entonces como vas a ponerlo en planilla, le vas a dar seguridad social, le vas a poner en salud, le vas a dar sus vacaciones truncas, le vas a dar su compensación de tiempo de servicio y sucesivamente, y va a crear una cadena. Esa persona va a ser más productiva, va a generar un ahorro,
Eso es lo que tiene que haber. Pero la única manera es que el Estado tiene que ser más, que debe controlar más, y en ese aspecto los inspectores deben ser preparados, deben ser a nivel nacional, pues, como los policías, igualito, así, parados ahí, que te estén mirando. Es la única manera. Entonces el empresario ahí mismo, y si no, lo multamos. Entonces ese es, para mí es fundamental para poder achicar ese gran porcentaje, el 75% de la economía informal, que entre comillas solamente somos informales, la mayoría. ¿Por qué? Porque el empresario y el trabajador peruano está mal acostumbrado, no es disciplinado, pues. Un taxista en Chile, un taxista, un vendedor ambulante en Chile paga su seguro, paga su AFP, paga su seguro de vida, paga. ¿Y por qué el chileno tiene diferencia? ¿Acaso es más inteligente que nosotros? No es, sino que el sistema. A ver, tú no puedes sacarte un permiso para poder operar si no tienes tu planilla. Tú no puedes, lo amarra con ciertas cosas de tal manera que esa persona tiene que hacerlo. Y todos los meses guarda su platita y paga. Y a veces, pues, a ver, dame tu seguro de vida, así como el SOAR, allá. Entonces esa persona está cumpliendo. Pero acá no. Trabajamos, pero nadie le da ese marco formal para que esa persona entre al sistema económico. Porque es muy fácil trabajar, ¿no? Y cuando llegas a viejito, no tienes nada. Has vivido al día. Y hay gente que gana acá. Un taxista gana más o menos, no gana tan mal. Pero si tú lo regularizas, ese taxista le das seguridad social, le das salud, y lo formas bien, te das una mejor calidad de vida, que es lo que necesitamos.